Mirad bien esta fotografía, esta que tengo justamente detrás. Observarla. Vamos a estar hablando de ella un buen rato. ¿Por qué? Esto que tengo aquí detrás, esta imagen, es una galaxia que se llama NGC 7727, que en realidad se está terminando de formar. Y no es una galaxia cualquiera, es una galaxia nueva que está hecha de otras dos galaxias que han chocado. Dos galaxias que, mira tú por dónde, son muy parecidas a la Vía Láctea y a Andrómeda, que en el futuro también van a chocar. Es decir, esta fotografía que tenemos aquí detrás es presumiblemente lo que, dentro de muchísimo tiempo, cuando nuestra galaxia, la Vía Láctea, choque con Andrómeda, un observador que estuviera fuera podría llegar a ver. De alguna forma, es un salto hacia el futuro lejano, es una forma de ver lo que nos espera. Fijaros bien, os digo, en esta fotografía. La acaban de obtener un equipo de astrónomos en el Observatorio Gemini del Sur. Digo Gemini del Sur porque evidentemente hay un Gemini del Norte, son dos telescopios que son gemelos. El Gemini Norte está en Hawái, donde hay un montón de observatorios, está al lado del observatorio Keck en Hawái. Es un gran telescopio de 8,1 metros. Y el telescopio Gemini Sur, que es el que ha hecho esta imagen, está en Chile, que es otro lugar donde hay un montón de telescopios. Son dos gemelos, el de Hawái y el de Chile. Juntos forman un proyecto con el cual se obtienen un montón de datos de imágenes y se hacen desde dos puntos distintos de la Tierra. Pero bueno, eso es solamente para que conozcáis cuál es el instrumento, ¿no? Pero claro, nosotros no podemos aspirar a vivir el tiempo suficiente para ver cómo va a ser la colisión de Andrómeda contra la Vía Láctea. Ahora os contaré más. Lo que sí podemos hacer es buscar otras colisiones que estén sucediendo en este momento, en este instante, y que consideremos, por lo que sabemos, que van a ser parecidas. Recordaréis que parece que ya hace casi 2 años, hicimos un vídeo que se llamaba La colisión con Andrómeda ha empezado ya. Me parece que era el MO 52, por si lo queréis ver, el MO 52. Bueno, ahí explicaba cómo se va a producir este choque, esta colisión entre Andrómeda, que es la gran galaxia más grande, la más cercana que tenemos a la nuestra, y la nuestra, que es la Vía Láctea. Os hago un repaso simplemente para que lo tengáis fresco, ¿no? Nosotros, nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en un grupo que se llama el grupo local de unas 30 galaxias, y las dos más grandes somos nosotros y Andrómeda, que es incluso más grande que nuestra Vía Láctea, ¿no? Y que es la galaxia más cercana que tenemos de todo este grupo. Es verdad que hay otras más pequeñitas, que son galaxias satélite, que están en órbita de las dos grandes, de Andrómeda y de nosotros, y que están más cerca todavía, ¿no? Pero esas las vamos a dejar aparte. Los dos gigantes de este grupo de 30 son Andrómeda y nosotros, indiscutiblemente. Y Andrómeda está a 2,5 millones de años luz, 2,5 millones de años luz de distancia, y es la gran galaxia, como os digo, más próxima a la nuestra vecina de al lado. En el universo, fuera de nuestro grupo, hay otros grupos que tienen otras galaxias grandes, pero esas ya están a cientos de millones de años luz, a miles de millones de años luz. Andrómeda, sin embargo, está a 2,5 millones de años luz. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando miramos esa luz, cuando vemos la luz que viene de Andrómeda, estamos viendo la galaxia como era hace 2,5 millones de años. Hace 2,5 millones de años, cuando no se podía hablar ni siquiera de seres humanos, porque no existíamos todavía. Hace 2,5 millones de años había en nuestro lugar, estaban nuestros lejanísimos antepasados, que eran una especie de simios de 1,20 m de altura, como mucho, todos cubiertos de pelo y que apenas empezaban a caminar sobre sus pies, ¿no? Todavía caminaban con 4 patas. Bueno, en aquel momento salió la luz que estamos viendo ahora, y eso
en términos astronómicos, es aquí al lado. ¿Qué sucede? Que siendo las dos galaxias más grandes se atraen con una fuerza gravitatoria muy grande. Y esa fuerza hace que las dos galaxias se estén acercando entre sí cada vez más. ¿Y a qué velocidad lo hacen? Está calculado. Está alrededor de 100-115 kilómetros por segundo. Esos son unos 400 y pico mil kilómetros por hora. A esa velocidad se nos está acercando Andrómeda. Bueno, pues a esa velocidad, que no está nada mal, Andrómeda todavía tardará miles de millones de años en recorrer la distancia hasta aquí, y nosotros hacia allí, porque esto es mutuo, ¿no? Eso significa que dentro de unos 3.800 millones de años se producirá el primer encuentro, el primer encontronazo. Y digo el primero porque una colisión de galaxias no es un proceso, no es una cosa como dos coches que de repente boom, chocan y ya está, han chocado. No, primero se van atrayendo gravitatoriamente. Como cada una lleva su propia velocidad y su propio itinerario, pues resulta que al principio se cruzan y se adelantan por inercia. La gravedad tira de ellas como si estuvieran unidas por una goma elástica y entonces ¡bum!, vuelven otra vez a juntarse y a separarse y al final acaban pues convirtiéndose en una sola galaxia. Eso es exactamente lo que estamos viendo en esta foto, en esta imagen que tengo detrás. Es el resultado de todo ese proceso. Esto que veis aquí, esta foto que veis aquí, se supone que la colisión, en lo que es la fusión ya de las dos galaxias, se produjo hace unos 1.000 millones de años. Mucho tiempo, pero en términos galácticos todavía muy poco. Y se ve claramente que todavía la galaxia está pagando las consecuencias de ese desastre, de ese choque. Sin embargo, no tenéis que imaginar, repito otra vez el mismo ejemplo, que esto es como cuando chocan dos coches o dos trenes uno contra otro. Cuando dos galaxias se chocan, se cruzan, lo que hacen es que se superponen la una a la otra. ¿Por qué? Porque aunque nosotros cuando vemos una galaxia parece que todo es un uniforme de estrellas, pues resulta que entre estrella y estrella hay un montón de distancia. Y eso quiere decir que cuando una galaxia se mete dentro de la otra, pues no se produce un choque frontal, habrá algunos choques, pero muy pocos. Normalmente se van a interponer. ¿Qué es lo que va a suceder? Que lo que sí se van a desatar son enormes fuerzas gravitatorias. Y esas fuerzas gravitatorias van a destrozar, o sea, van a romper todo el equilibrio de la estructura galáctica. De hecho, en esta foto que veis aquí, ya no se ven espirales por ninguna parte. Está todo desordenado, todo mezclado. Y las galaxias originales, por algunas huellas que sí se ven en la foto, pero claro, esas las ven los astrónomos, nosotros a simple vista no lo distinguimos, saben que los dos progenitores de esta galaxia que tengo aquí detrás, pues eran galaxias espirales muy parecidas a Andrómeda y a la nuestra. ¿Y qué es lo que pasará? Bueno, en esta imagen los astrónomos también han encontrado dos agujeros negros supermasivos, que son, evidentemente, los dos agujeros negros que tenían las galaxias progenitoras. Uno de ellos tiene unos 6,5 millones de veces la masa del Sol. El otro, más grande, tiene 154 millones de veces la masa del Sol. Una vez más, cifras bastante similares a lo que tienen Andrómeda y la Vía Láctea. Nosotros, la Vía Láctea, tenemos un agujero negro central, que es Sagitario A, que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Una de las dos galaxias de esta imagen, el agujero negro era de 6,5 millones, es decir, poco más o menos. Y Andrómeda, que es más grande que nuestra galaxia, su agujero negro central tiene unos 80 millones de veces la masa del Sol. En esta foto que tenemos detrás, el otro agujero negro son, ya os he dicho, 150 y tantas millones de veces la masa del Sol. Más o menos, ya os digo, son galaxias que no son exactamente las mismas, idénticas, pero que se parecen mucho. Por eso esta foto tiene muchos visos de ser bastante realista y de describir bastante bien la situación, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder desde este momento? Lo primero que os diré, y ya os lo conté hace 2 años, que en ese vídeo que se titulaba
en ese vídeo Mo 52, que se titulaba La colisión con Andrómeda ha empezado ya. Y a lo que me refería es que en aquel momento por primera vez pudieron calcular la extensión de los halos galácticos. Sabemos que las galaxias tienen partes, está el agujero negro, a su alrededor hay un bulbo central, que es la parte más brillante y más densa, donde se acumula la mayor cantidad de estrellas de la galaxia, y luego, si son galaxias espirales, como el caso nuestro y el caso de Andrómeda, están los brazos espirales donde está el resto de las estrellas. Nosotros estamos, con nuestro Sol y nuestro sistema solar, en uno de esos brazos espirales de la Vía Láctea. Bueno, pues lo primero que va a suceder es que las gravedades van a hacer, ya están haciendo que se acerquen, y llegará un momento en que sabemos que alrededor de esos discos galácticos, que son el agujero negro, el bulbo y el disco, hay un halo de material, de gas, muy difuso, pero muy importante, porque es el que va nutriendo a la galaxia de nuevo material que la galaxia después utiliza ¿para qué? Para formar nuevas estrellas. Todo eso es muy grande, pero no sabíamos cómo de grande era el halo, por ejemplo, de nuestra galaxia. Y no lo sabíamos por la razón de siempre, porque no podemos salirnos de nuestra galaxia para verla desde fuera. Estamos dentro y resulta muy complicado verla en conjunto, o sea, es imposible. Siempre digo lo mismo, pero es como asomándose a una ventana querer ver todo el edificio en el que estamos. No puedes, podrás ver el de enfrente, entero, Andrómeda, pero no podrás ver el tuyo, el que tú estás ocupando. Así que en este caso hemos hecho lo mismo. Hemos mirado, hace 2 años los científicos miraron al edificio de enfrente, Andrómeda, y vieron que su halo galáctico era lo que rodea a ese disco galáctico que es Andrómeda, era muchísimo más grande de lo que pensaban, y que se extendía hasta 1,3 millones de años luz de distancia de la galaxia. En algunos puntos, hasta casi 2 millones de años luz. Pero un momento, hemos dicho que la separación entre las dos galaxias, Andrómeda y nosotros, es de 2,5 millones. Eso quiere decir que el halo galáctico de Andrómeda ya ha entrado en colisión con el halo galáctico de nuestra propia galaxia. Los dos halos ya se han fundido. El año pasado, sin ir más lejos, un equipo de investigadores encontró una nebulosa, una densa nube de gas, que demostraron que no era otra cosa más que la fusión era una zona donde los dos halos galácticos, el nuestro y el de Andrómeda, se estaban superponiendo y daban como consecuencia una nube donde el gas era más denso y una nube muchísimo más compacta. Y la encontraron pues justo más a mitad de camino entre las dos. Es decir, que en ese sentido ha empezado ya, pero falta muchísimo. Lo primero que tendrán que hacer es, impulsados por esta fuerza de la gravedad, que es lo que mueve todo en el universo, nuestra galaxia con Andrómeda emprenderán esa danza gravitacional, atrayéndose, superándose, volviéndose a retraer, y los cálculos indican que cuando la colisión se produzca, las dos galaxias estarán en una posición muy concreta. Es decir, una estará orientada así y la otra estará orientada así. Con lo cual, lo primero que va a pasar es que nuestra galaxia va a atravesar completamente la parte externa de Andrómeda, va a pasar al otro lado, después, como la goma se va a tensar, la gravedad va a hacer su efecto, va a volver, van a chocar los dos núcleos galácticos, pero se van a volver a alejar, y después del segundo encontronazo se producirá por fin la fusión. Y entonces tendremos una imagen muy parecida a esta que tenemos aquí. ¿En qué momento está esta galaxia? Bueno, pues os he dicho que todavía los dos agujeros negros no han terminado de fusionarse. Es decir, ya forman un todo único, ya han pasado por esa fase de danza en la que se han ido atravesando varias veces, y todavía se ven los dos agujeros negros supermasivos que estaban en el centro de cada una de las dos galaxias, todavía son visibles, uno con 6,5 millones de masas solares, el otro con 152 millones de masas solares. Están muy cerca el uno del otro, solo a 1.600 años luz. Eso es al ladito el uno del otro. Por eso los científicos piensan que muy pronto esos dos agujeros negros que también se están atrayendo ya están dando vueltas el uno alrededor del otro y van a terminar fundiéndose en un único agujero negro.
Y eso va a ser pronto. ¿Cuándo es pronto? Bueno, en idioma galáctico, 250 millones de años, que no es nada. Es muy poco tiempo. Dentro de 250 millones de años, esos dos agujeros negros se fusionarán en uno más grande. Al hacerlo, esto dicho sea de paso, sacudirán el universo con una inundación de ondas gravitacionales. Sabéis que la fusión de los dos agujeros negros es como, lo he contado otras veces, es como un mazazo de tambor en la piel del universo, como si fuera un golpazo sobre la piel de un tambor, y esas vibraciones, las ondas gravitacionales, se difundirán por todo el universo, y si aquí, a 90 años luz, porque esta imagen, esta fusión de dos galaxias, de dos agujeros negros, está solo a 90 años luz de distancia. Es la fusión galáctica más cercana que hemos visto jamás, y es esta, ¿no? Tenemos la suerte de que está lo suficientemente cerca. Bueno, si para entonces queda alguien, cuando estos, dentro de 250 millones de años, cuando se fusionen los dos agujeros negros, queda alguien, los detectores de agujeros negros, ahora mismo tenemos el más grande es LIGO, que es este detector que es capaz de detectar, detectar estas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, ¿no? Que se sacude cuando dos agujeros negros chocan entre sí, ¿no? Bueno, pues será capaz de captarlo. Si es que queda alguien, si es que hay humanos, si es que hay tierra, si es que hay, en fin, si es que hay alguien aquí. Esto es lo que podemos aprender de esta imagen. ¿Cuáles son los plazos de tiempo en los que va a suceder esto a nosotros? Bueno, pues como os digo, cuando se empiecen a acercar tendrán esta danza galáctica y dentro de unos 3.800 millones de años pues ya se habrán cruzado un par de veces y se fusionarán, darán lugar a un momento muy similar al que vemos en esta fotografía, con una imagen muy parecida si alguien pudiera estar fuera y verlo desde fuera. A partir de ahí todavía quedarán unos 2.000 millones de años para que las dos galaxias se integren completamente y formen una sola. Y a partir de ahí, ya empezarán a evolucionar como una galaxia totalmente nueva. Es decir, desde nuestro presente, 5.800 millones de años para que Andrómeda y la Vía Láctea se fusionen en una nueva galaxia, supergalaxia, mucho más grande, que los astrónomos ya sabéis que han bautizado y tiene el nombre de Lactómeda, que a mí me horroriza, pero en fin, la han llamado así. Lactómeda de Vía Láctea y Andrómeda. Pues podía haberse les ocurrido otra cosa más bonita, pero bueno, Lactómeda se ha quedado. Bueno, dentro de 5.800 millones de años, cuando Lactómeda ya sea una galaxia hecha y derecha, pues seguramente no quedará nadie aquí. Es probable que ni la Tierra exista. Sabéis que el Sol, que ahora mismo está en el 50% de su vida, nació hace 5.000 millones de años, y dentro de otros 5.000 millones se le va a acabar el hidrógeno, que es su combustible, de su horno nuclear, y se va a apagar, va a empezar a quemar helio, se va a convertir en una gigante roja, se va a tragar a los planetas interiores, Mercurio, Venus, quizá la Tierra también, y entonces ya y morirá. Después no habrá ya entonces seguramente en ese momento no habrá ya ni Tierra ni nada. Y si no se la ha tragado todavía, desde luego las condiciones en la Tierra ya serán absolutamente de inhabitabilidad, no quedará nada vivo. Así que este proceso no lo vamos a ver. Otra cosa que podéis ver en esta fotografía, y que probablemente también sucederá cuando nuestra galaxia choque con Andrómeda, ¿veis esas zonas rojas, esas áreas más rojizas que hay, como una especie de arcos? Bueno, esos son zonas de intensísima formación estelar. ¿Veis esas especies de arcos de estrellas que están en la parte externa de la galaxia? Bueno, esos son oleadas, marejadas, olas de nuevas estrellas que la galaxia está expulsando. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando las dos galaxias, tanto estas dos como las nuestras cuando lo hagan, se fusionan, las fuerzas gravitatorias crean una inestabilidad tremenda. Esa inestabilidad hace que todos los gases y todas las nubes moleculares de polvo y gas que hay en la galaxia se exciten. La propia compresión de las dos galaxias que se unen calienta esos gases y el resultado es que nacen
nacen miles y miles, nacen millones de nuevas estrellas. Ahí tenéis esas bandas rojas. Y lo siguiente, las oleadas que están fuera, es que por la propia, podemos llamarla onda expansiva, aunque está mal dicho, pero para que lo entendáis, onda expansiva de la colisión, aunque esas colisiones no son directas porque se interponen, se intercalan las estrellas de una galaxia con las de otra, sí generan las fuerzas gravitacionales suficientes como para que muchas de las estrellas de las dos galaxias cambien de sitio, salgan expulsadas. Bueno, pues ahí tenéis ese fenómeno sucediendo en la realidad, en esta foto real, que son esas especies de arcos que hay en las partes externas, más bien en la parte de abajo de la imagen, ¿no? Son como murallas, como olas hechas de material estelar, de estrellas que se alejan. Otra cosa interesante que han encontrado aquí son por lo menos 23 de los objetos que han encontrado ahí dentro de todo este desorden, y que está todo manga por hombro ahora mismo, ¿no? Ya se ordenará, pero falta mucho tiempo. Bueno, pues son cúmulos globulares. Cúmulos globulares son como auténticos amasijos de estrellas, son como bolas hechas de estrellas, tienen forma esférica, contienen varios miles de estrellas, pueden tener 3.000, 5.000, 10.000 estrellas en un espacio muy pequeño, y entonces tú lo ves desde fuera y ves que una especie de bola llena absolutamente de estrellas. Es fantástico, porque si la Tierra estuviera alrededor de una estrella dentro de un cúmulo globular, no habría noche, porque en el cielo nocturno las estrellas estarían tan cerca una de otra que serían como una especie de manto de luz. O sea, imaginaros, ¿no? Imaginaros lo cerca que llegan a estar, que ni siquiera distinguiríamos un punto luminoso del que tiene al lado, ¿no? Bueno, pero esto es un inciso. Lo interesante de esto es que se cree que los cúmulos globulares nacen precisamente en situaciones como estas, en situaciones de choques, de impacto entre galaxias. ¿Por qué? Pues porque se produce muchísima generación de estrellas, entonces muchas nacen en el mismo sitio, y por las propias fuerzas de gravedad, donde nacen muchas estrellas juntas, tienden a estar juntas y forman estas esferas de estrellas. Bueno, pues han encontrado 23. Es probable que cuando nuestra galaxia choque con Andrómeda, pues también se produzca el mismo fenómeno. Así que nosotros somos muy pequeñitos, no podemos aspirar a ver la colisión de nuestra propia galaxia, pero claro, para saber lo que va a pasar dentro de miles de millones de años, no tenemos más remedio que mirar lo que pasa con otros que son similares. Hace tiempo os puse un símil, un ejemplo, ¿no? Que lo voy a poner para terminar este vídeo, lo voy a poner de nuevo, ¿no? Imaginaros que una mariposa que solo vive un día, 24 horas, pues tuviera que describir la evolución de un ser humano desde que nace hasta que muere. Pero ¿cómo va a hacerlo si la mariposa vive un día y un ser humano vive 80 años? La mariposa no tiene tiempo, no puede, ¿cómo va a hacerlo? Entonces la mariposa, muy lista, busca a muchos seres humanos distintos, a uno que es un bebé, a otro que es un niño pequeño, a otro que es un niño un poco más grande, a otro que es un jovencito, otro que es un adolescente, otro que es un joven, otro que es un señor maduro, otro que es un anciano y otro que está cerca de morir. Y coge imágenes de todos esos seres humanos diferentes, las junta y construye la historia de un solo ser humano. Eso es exactamente lo que hacemos con la vida de las estrellas, con las galaxias, con estos fenómenos que duran miles de millones de años, porque ahí, en esos fenómenos tan largos, nosotros somos la mariposa y tenemos solo 24 horas para describir cosas que duran toda una vida. Es absolutamente imposible. Gracias a esto, a poder ir cogiendo imágenes en distintos momentos de la evolución de una estrella, de un planeta, de una galaxia, somos capaces de reconstruir estas historias. Fotos como esta son muy raras y muy significativas, porque nos enseñan, más allá de una simulación o más allá de un gráfico de ordenador, más allá de los simples cálculos, nos enseñan en la realidad cómo va a ser la cosa. Muy parecido a esto, cuando Andrómeda choque con la Vía Láctea, si alguien desde ahí fuera lo está mirando, verá una cosa como esta. Nos vemos en una semana. Somos Mo.